tardes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de Filosofía, y para esta semana número 7 del ciclo ordinario virtual 2019-1 tenemos un tema bastante importante, tan importante como la semana número 4, el debate Platón y Aristóteles. Es este debate que tienen Descartes, Locke y Kant. Así que mucha atención a las ideas que vamos a vertir en esta clase. Así como yo les estoy planteando el curso, jóvenes, lo primero que me interesa que entiendan cuando estudian un periodo de la filosofía es el objeto de estudio, para que así sepan qué están discutiendo los filósofos. Recordemos que el periodo que vimos, o la etapa que vimos la semana anterior, era la filosofía medieval, que tenía como objeto de estudio a Dios. En la filosofía moderna el objeto de estudio ya no es Dios, el objeto de estudio es fundamentalmente el conocimiento. Entonces vamos a poner eso en nuestra pizarra. El objeto de estudio es el conocimiento. Por ende, ¿cuál será la disciplina filosófica fundamental? ¿La epistemología, la axiología o la nociología? Muy bien, la nociología. Pero recordarán ustedes que en nociología, como lo vamos a ver en la semana número 12, 13, se discuten 4 problemas. El problema de la posibilidad, ¿es posible conocer la realidad? El problema del origen, ¿en qué facultad se originan mis ideas? El problema de la esencia, ¿de quién depende el conocimiento? ¿Del sujeto o del objeto? Y el problema de la verdad. De estos 4 problemas, que son los problemas cardinales de la nociología, el que se va a discutir en este periodo es el segundo problema, o sea, el problema de cuál es el origen de mis ideas. No está de más, jóvenes, señalar que en la filosofía moderna se dice que la filosofía se independiza de la teología. Eso para hacer una suerte de comparación con la filosofía medieval, donde anotamos, recuerden, que la filosofía se vuelve sierva de la teología. ¿Qué quería decir que la filosofía se vuelve sierva de la teología en el contexto de la filosofía medieval? Que si la teología decía que Dios existía, era único y el mal no provenía de él, lo que tenía que hacer la filosofía como un siervo es no contradecir a su amo, entonces tenía que defender racionalmente lo que creía el cristianismo. Sin embargo, en este periodo, la filosofía ya no le tiene por qué dar cuentas a la religión. O sea, la razón se independiza de la fe y con ello la filosofía de la teología. Eso quiere decir que en el libre ejercicio de su razón, los filósofos modernos no tienen por qué necesariamente llegar a las mismas conclusiones que vemos en el dogma cristiano. Esto también se suele expresar en algunos manuales y está en su separata como la crítica del principio de autoridad. ¿Qué es el principio de autoridad, profesor? El principio de autoridad da cuenta de que uno sostiene una opinión en una autoridad. Por ejemplo, yo creo que los varones y las mujeres somos iguales, pero supongamos que uno de ustedes me dice, profesor, usted se equivoca, porque Aristóteles dice que la mujer es inferior al hombre, así que yo le creo más a Aristóteles que a usted. La pregunta es, ¿ese chico está argumentando? En realidad no, se está basando en una autoridad para defender una opinión. En la Edad Media, la gente basaba sus opiniones en autoridades, sea en Aristóteles, sea en el Papa, sea en la Biblia. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna porque se revela frente a ese principio de autoridad. Incluso Descartes dice en las primeras líneas de uno de sus libros titulados Las pasiones del alma, a mí no me importa lo que dijeron Platón y Aristóteles, a mí me importa si lo que ellos han dicho es o no cierto. Es una crítica a la tradición. Entonces, este es el padre de la filosofía moderna y esto quiere decir criticar al principio de autoridad. Dicho de otro modo, que la filosofía se independiza de la teología. Pero volviendo al tema que les planteé, ¿cuál es el origen de las ideas? En este contexto se dan 3 respuestas, la del racionalismo, la del empirismo y la del criticismo. Vamos a empezar, y por una cuestión pedagógica, los he puesto en la misma pantalla, al racionalismo y al empirismo. ¿Por qué se llama, profesor, esta primera corriente racionalismo?
Porque, como está en esta parte celeste, ellos consideran que la facultad fundamental en el conocimiento es la razón. La razón. ¿Y por qué, profesor, para Descartes no son los sentidos la fuente del conocimiento, la experiencia, como lo es para John Locke? Porque Descartes duda de los sentidos y Descartes dice que usualmente los sentidos nos engañan. Ejemplo, podemos poner muchos ejemplos. Me despierto muy temprano un día de verano a salir a correr y veo el sol, pequeño. Luego, a las 12 del día estoy caminando rumbo a mi casa y veo el sol de mediodía aún más pequeño. Pero de pronto a las 5 de la tarde siento cierta nostalgia y me dirijo al mar a ver el ocaso. El sol es mucho más grande. ¿Es que el sol crece y descrece durante el día, dice Descartes, o es más bien que es el mismo sol, pero son más bien mis sentidos que nos perciben de diferente dimensión? Entonces, si los sentidos nos engañan, yo no puedo basar el conocimiento en ellos, sino que vamos a tener un tribunal, la razón. Es eso lo que lleva a decir a Descartes que es la razón y no los sentidos, la facultad fundamental en el proceso de elaborar conocimiento. Otra razón que podríamos dar a conocer es que para Descartes, y además es la empresa que tiene Descartes, Descartes quería fundamentar el conocimiento. Y Descartes entiende por conocimiento el conocimiento claro y distinto. Y precisamente llegamos a ese tipo de conocimiento con la razón. Vamos a escribir esto en nuestra pizarra. La razón nos conduce a conocimiento claro y distinto. El conocimiento para Descartes es una pregunta de examen de admisión. El conocimiento para Descartes es clave, lo claro y distinto. Es más, cuando uno estudia los exámenes de admisión, se da cuenta que San Marcos suele replantear algunas preguntas de examen de admisión. Esta pregunta que les estoy comentando, que es el conocimiento para Descartes, si no me equivoco, está en un examen del año 2007. Sin embargo, en el año 2015-2016 vino un texto, y a partir del texto la pregunta es, el conocimiento para Descartes es, pero ya no te podía venir como alternativa claro y distinto. Te vino el equivalente en la filosofía de Descartes. ¿Qué es lo claro y distinto para Descartes, profesor? Lo indudable, lo indubitable, aquello de lo cual no se puede dudar. Dice bien su separata cuando señala que Descartes tiene 4 reglas del método. Si uno lee el discurso del método, el segundo libro en especial, Descartes enuncia 4 reglas. La regla de la duda, la regla de la división, la regla del análisis o división, que es la misma, perdón, la tercera regla de la síntesis y la cuarta regla de la enumeración. Sin embargo, Descartes, de estas 4 reglas que enuncia en el discurso del método, se basa en la primera y la lleva a las meditaciones metafísicas, que es otro libro. Ese método se llama la duda metódica, aunque en su separata les han puesto el criterio de certeza. Descartes dice, y además así comienza las meditaciones metafísicas, si alguien quiere llegar a conocimientos claros y distintos, certeros, tiene que, cuanto menos una vez en la vida, dudar de todo lo que ha aprendido. Por eso Descartes es el filósofo de la duda metódica, del criterio de certeza. Vamos a escribir eso en su separata. Su método es ¿qué es el criterio de certidumbre? Como lo hemos dicho, es dudar de todo lo que sabemos. A ver, vamos a seguirle la pista a Descartes y pensemos o comencemos a dudar de todo. Yo voy a dudar de que esta sala de grabación existe, ustedes duden de que yo existo, vamos a dudar de que existen los árboles, vamos a dudar de que existen los cerros, vamos a dudar incluso de que Dios existe. En algún momento vamos a dudar de nuestra propia existencia, pero Descartes se da cuenta que uno no puede dudar de su propia existencia. ¿Por qué? Porque si dudo, estoy pensando, y si estoy pensando, alguien debe pensar. ¿Quién es ese alguien? Yo. De ahí viene la famosa primera certeza de Descartes, cogito ergo sum, porque Descartes escribía en latín, que en correcta traducción es pienso, luego existo.
Sin embargo, profesor, no lo he comprendido muy bien. ¿Cómo así es una certeza que si yo pienso, luego existo? Si estoy dudando, estoy pensando, y si pienso, alguien debe estar pensando, ese soy yo. Sin embargo, yo al igual que muchos de ustedes, cuando estaba en la pre, no entendía a qué se refería este famoso pienso, luego existo. Entonces, ya digamos estudiando filosofía en la universidad, en un libro donde Descartes resume su filosofía, que se llama Los principios del alma, encontré la explicación que me parece más didáctica que tiene Descartes de este famoso axioma de su filosofía. Pienso, luego existo. Descartes dice lo siguiente: cierto que tenemos un objeto y los objetos tienen características. Por ejemplo, tengo este lapicero. Este lapicero yo digo que es de color negro. La característica de ser de color negro se debe dar en un objeto. O sea, el objeto tiene características y viceversa, las características se dan en un objeto. ¿Les parece eso evidente? Si eso les parece evidente, van a tener que aceptar de manera indefectible que si uno piensa, luego existe. ¿Cómo? A ver, vamos a traducir esto en un cuadro. Tengo un objeto y el objeto posee características. El color blanco no se puede dar en el aire. ¿Se tiene que dar dónde? En un objeto, en un polo, en un BBD, en una pizarra, en un tomatodo, se tiene que dar en algo. Ya. A esto Descartes lo llama, ya en jerga filosófica, a las características, atributos. Y al objeto que sostiene las características le llama substancia. Entonces, si un objeto posee características, las características se dan en un objeto. En jerga cartesiana, el atributo se da en una sustancia. Sucede que yo estoy dudando y la duda es la manifestación del pensamiento. Y el pensamiento es un atributo. El detalle es, ¿el pensamiento se puede dar en el aire? No, se debe dar en algo. ¿Quién es ese algo? El yo. Por eso también se dice que Descartes es el padre de la filosofía moderna, porque descubre al sujeto pensante. Y ojo, Descartes no está diciendo, para comprender muy bien esta frase, pienso luego existo, que yo primero pienso en un primer momento y luego existo. Porque algunos lo interpretan así y a veces me preguntan, profesor, Descartes era bastante ingenuo, ¿cierto? ¿Por qué? Les digo yo. Porque él creía que primero uno piensa y luego existe. Es al revés, profesor. Yo primero existo y gracias a que existo puedo pensar. El detalle es que Descartes no está utilizando el luego como temporal. Cogito ergo sum. El ergo es un conector causal. Lo que te está diciendo Descartes, porque recuerden que Descartes quiere encontrar conocimientos claros y distintos, certeros, indubitables, indudables. Descartes te diría que tú sabes con certeza que existes cuando piensas. Porque cuando piensas, el pensamiento se debe dar en una sustancia, y esa sustancia eres tú mismo. Esto ya vino en una pregunta de examen de admisión que intuyo quiso caer a varios. El pensamiento en la frase pienso luego existo cumple el papel de, y la clave era confirmador de la existencia. La mayoría marcó creador de la existencia. O sea que cuando yo no pienso, estoy durmiendo, no existo. Esa insensatez para nada, dice Descartes, y un filósofo no pasa la historia de las ideas por decir tonterías. Lo que está diciendo Descartes es que uno sabe que existe con certeza cuando piensa, porque el pensamiento se tiene que dar en algo y ese algo soy yo. Otra cosa importante de Descartes es su clasificación de las ideas. Descartes clasifica las ideas en adventicias, facticias y o innatas. Es esa famosa clasificación. ¿Cómo las puedo distinguir, profesor? Las ideas adventicias, como dice su separata, son ideas que provienen del contacto con el mundo. Yo las adquiero gracias a mis sentidos. Ejemplo, estoy caminando por un parque, bueno, vamos a poner primero acá las ideas adventicias, facticias e innatas. Por mis sentidos. Ejemplo, estoy caminando por el parque y veo un caballo y también veo un ave. Luego hay ideas facticias que son combinación de ideas adventicias. ¿Qué
que son producto de la imaginación. Ejemplo, sueño y sueño con un caballo alado, con un Pegaso. ¿No? Entonces el Pegaso es producto de mi imaginación, porque yo he visto caballos y he visto aves. Otro ejemplo, profesor, un centauro. Estoy caminando, estoy en el Metropolitano y veo una persona. Muy bien, luego voy a una granja y veo un toro. Y en la noche sueño con una persona que he visto durante el día, que es una idea adventicia, y con el toro que vi, adventicia, pero los uno, ¿no? O el caballo y la persona, o la persona y el toro. Centauro o minotauro. La pregunta es, ¿esa persona existe como un centauro? No, esa persona tiene 2 pies, no tiene 4 patas, pero en mi mente yo uno. Lo que está diciendo Descartes es que no todo lo que pensamos existe, ¿no? Yo puedo pensar en una sirena, pero no existe la sirena en la realidad. Sin embargo, las ideas más importantes para Descartes no son ni las adventicias ni las ficticias, sino que más bien son las ideas innatas. ¿Qué es una idea innata? Una idea que uno proviene o tiene desde el nacimiento. Es decir, para Descartes tu mente al nacer viene con una suerte de mochilita, ya tiene ideas innatas. ¿Qué ejemplos puede dar Descartes, profesor, de ideas innatas? 3 conjuntos de ideas. Dios, eso ya fue una pregunta de examen de admisión, para Descartes Dios es una idea innata, principios lógicos y verdades matemáticas. Eso es lo que se llama el innatismo. Descartes creía que nuestra mente tiene ideas innatas al nacer. Entonces vamos a poner un ejemplo de idea innata para Descartes. En nuestra mente, dice Descartes, nosotros tenemos la idea de un triángulo perfecto, un triángulo equilátero, 60, 60, 60. Pero Descartes te diría que tú en el mundo nunca has visto un triángulo perfecto. Tú has visto triángulos imperfectos. Pero tienes en tu mente la idea de un triángulo perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que para Descartes tú has nacido con la idea de triángulo perfecto porque no proviene de los triángulos imperfectos que tú has visto en el mundo. Es decir, no puede ser adventicia, mucho menos facticias porque es la combinación de ambas, ¿no? Otro ejemplo de idea adventicia, un círculo. Yo he visto cosas más o menos circulares, como esta moneda, que no es un círculo perfecto, es más o menos circular, un ojo, un fluorescente, el lente, por ejemplo, de la cámara es aparentemente circular, pero no son círculos perfectos, dice Descartes, o sea, con un radio equidistante en sentido estricto. Pero yo en mi mente tengo la idea de un círculo perfecto. Entonces si la tienes en tu mente y no proviene de la experiencia, no puede ser adventicia ni facticia. Tienes que haber nacido con ella, dice Descartes. Y el último punto que su separata resalta es que para Descartes existen 3 substancias. La res extensa, la sustancia material, el cuerpo; la rex cogitans, la sustancia pensante, que es lo que define al hombre. Para Descartes el hombre es una cosa que piensa, fundamentalmente el pensamiento. Pero también está la sustancia divina. Lo que vamos a hacer en la siguiente parte del video es ver la crítica filosófica que le hace el empirismo, John Locke y David Hume, a las ideas de Descartes. El empirismo, jóvenes, es un buen ejemplo de lo que se denomina crítica filosófica, porque John Locke va a leer a Descartes, pero lo va a cuestionar. Y podríamos comenzar esta segunda parte del video denominada empirismo, vamos a ver las ideas de John Locke y David Hume respectivamente, diciendo la siguiente frase que está en el ensayo del entendimiento humano: nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. Vamos a escribir esta frase. Nada hay en la mente que primero si alguien te dice nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos, te está diciendo que no existen ideas innatas. Si alguien me dice,
Eleazar, por ejemplo, ¿recuerdas la Estatua de la Libertad? Yo le diría, no, porque nunca he viajado a Nueva York. ¿Recuerdas la Torre de Pisa en Italia? No, porque no he viajado. Entonces uno recuerda lo que ha experimentado. Entonces en tu mente están cosas que tú primero has percibido con tus sentidos. Entonces si nada hay en la mente que primero no haya pasado por mis sentidos, quiere decir que no existen ideas innatas. Entonces si no existen ideas innatas, tu mente al nacer no tiene un paquetito de ideas, sino que es una tabula rasa, que es la segunda idea que se infiere, ¿no? No existen ideas innatas, o sea, la mente, para John Locke, la mente, jóvenes, es como esta, digamos, imagen de color lila. No tiene nada. En cambio, para Descartes sí tiene, ¿no? Para Descartes podríamos decir que tu mente al nacer es así. Pero estamos en John Locke, recordemos, tu mente es como una tabula rasa. No tiene ideas al nacer, ¿no? La mente es una tabula rasa. Es como una tabla sin inscripción. Es como una hoja en blanco. Piensen en una hoja en bond, una hoja bond. No tiene nada al nacer tu mente. Profesor, pero yo ahora tengo ideas. Sí, muy bien, pero tú tienes ideas por experiencia. Y ahí está el corazón del empirismo. La fuente fundamental en el proceso de elaborar ideas es la experiencia. Entonces, la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas, como dijimos, razón acá vamos a poner que es la experiencia. La experiencia. Las ideas provienen de la experiencia. Aunque recuerden que para John Locke hay ideas simples e ideas compuestas. Las ideas simples surgen del contacto del mundo con mis sentidos. Por ejemplo, miro al sol y veo idea simple, algo circular, siento el calor, el color amarillo. Y luego eso se convierte en idea compuesta cuando todas estas ideas simples, color, olor, ¿no? Todas estas ideas las combino en una sola idea. Y en estas ideas complejas ya está jugando un papel el entendimiento. Lo que vamos a hacer ahora es ver las ideas de David Hume. Hay dos ideas, jóvenes, que deben conocer fundamentalmente del filósofo empirista David Hume. La primera es su idea o la noción en la que distingue idea de impresión. A ver, vamos a hacer eso en un cuadro para que sea mucho más fácil para ustedes. Tenemos acá las impresiones y tenemos de este lado las ideas. Se distinguen en dos cosas. La primera, en el orden. Las impresiones ocurren primero. Las ideas, como dice David Hume, son el recuerdo de una impresión. Y de eso se infiere que la intensidad de las impresiones es más elevada, ¿no? Son más intensas. Estas son menos intensas. Por ejemplo, recuerden su primer beso. Cuando ustedes estaban dando su primer beso, esa es una impresión. Ocurrió primero, fue intenso. Pero ahora que he dicho primer beso, ustedes están recordando su primer beso. Eso ya es una idea, porque ocurre después. Primero tiene que haber primer beso para que luego exista un recuerdo. Y segundo, que es menos intenso. O sea, el recuerdo siempre es menos intenso. Por eso podríamos decir en clave de David Hume que el eslogan de esta radio, recordar es volver a vivir, es mentira. Porque recordar no es volver a vivir. Si a mí me preguntan cuál fue la mejor experiencia de tu vida, viajar a Argentina, entonces yo me contento recordando lo que hice en Argentina. No, yo quisiera volver a ir a Argentina. Entonces siempre la vida es, pero o sea, eso de que el recuerdo es volver a vivir no tiene, desde esta distinción, impresiones, ideas, mucho
mucho sentido, ¿no? Siempre es más intensa la vida y el recuerdo siempre es menos intenso. Sin embargo, lo más importante y que ha sido, si no me equivoco, pregunta de simulacro de examen de admisión, ha sido la crítica que emprende David Hume a la idea de causalidad y sustancia. David Hume nos diría lo siguiente: la sustancia es lo que nosotros llamamos cosas, jóvenes. Este lapicerito, por ejemplo, es una sustancia. Lo que nos diría David Hume es que cuando tú ves este lapicero, tú no ves o no percibes la sustancia. ¿Tú qué percibes? El color, ¿no? Plomo negro, la forma, el tamaño, el peso, la textura. Tú percibes cualidades. Lo que pasa es que tu mente supone que esas cualidades se dan en un soporte, y ese soporte es el que llamamos substancia, pero eso es un supuesto de tu mente. Lo mismo con la idea de causalidad. Si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué pasa o qué ocurre si suelto esto? Profesor, va a caer. Muy bien, ¿por qué va a caer? Por la gravedad. La causa de que caiga este lapicero es la gravedad. Estás recurriendo a un concepto científico, el de causa. Pero David Hume dice que nosotros nunca percibimos la causa de algo. Entonces vamos a poner un ejemplo. El ejemplo de David Hume de la bola de billar no es, digamos, demasiado pedagógico. Entonces vamos a poner un ejemplo que está en Bertrand Russell, pero sirve para explicar esta idea de la crítica de David Hume a la causalidad. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy a esta sala de grabación traemos un pollito y lo dejamos en la esquina de esta sala de grabación, y el día de mañana, 6 de la mañana, yo vengo, hay una puerta, está con llave, introduzco la llave a la puerta, abro, el pollito va a tener miedo, entonces me acerco y le doy comida. Primer día. Segundo día, 6 de la mañana, introduzco la llave, abro la puerta y le doy comida. Según Pavlov, por condicionamiento, este pollito va a asociar sonido de la puerta, llave, comida. Y supongo que como un perrito, no sé porque nunca he tenido un pollito, ya cuando yo, digamos, esté familiarizado con él, al mes, él me va a esperar. Una vez que yo introduzca la llave, él va a estar esperándome. Hasta que sucede que un día yo vengo con otras intenciones. Un día antes de Navidad quiero comer un pollo a la brasa o quiero hacer un pollo a la brasa. Entonces me acerco al pollito y le corto el pescuezo. Russell dice, ¿cuál fue el problema de este pollito? Que creyó que lo que se da usualmente se iba a dar siempre. Lo mismo dice Russell, y Hume dirían que cuando yo suelto esto y ustedes dicen que va a caer, están actuando como ese pollito, porque como siempre han visto que este lapicero cae, suelen creer que la siguiente vez va a caer, pero eso no es nada lógico, no es causa-efecto, sino que es una idea, y acá viene un concepto clave, por costumbre o por hábito. Todas las leyes científicas son costumbres o hábitos. Va a salir el sol mañana, a pesar que no lo percibamos, sabemos que todos los días sale el sol. Pero eso es necesario. Hume decía que bien puede ser que un día el sol no salga. Y sabemos ahora que el sol es una estrella, nace, crece y va a morir. Entonces no es necesario que todos los días salga, ¿no? Esta crítica también la recoge Karl Popper para criticar la inducción. Pero recuerden, David Hume critica la sustancia y también la idea de causalidad. Ahora llegamos, jóvenes, a uno de los filósofos más técnicos de la historia de la filosofía. Técnicos me refiero a... Hay filósofos que uno puede leer por cultura general, por ejemplo Platón, Aristóteles ciertos libros, San Agustín, Tomás, el mismo Descartes. Pero hay filósofos que escriben para filósofos. O sea que es difícil que uno se tope y entienda uno de los libros de Kant, por ejemplo. Porque para entender a Kant, primero debes haber entendido a Descartes y a Locke. Porque si no, no vas a saber qué está discutiendo. No es un filósofo técnico en ese sentido. Escribe para filósofos. Kant, jóvenes, vivió en el contexto de la Ilustración, que si bien la Ilustración es un fenómeno, sobre todo francés, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, también existe una Ilustración alemana, y el máximo representante de esta Ilustración es Immanuel Kant. Es más, Kant tiene un libro que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y en este libro define la Ilustración con la famosa frase en latín sapere aude, que en correcto castellano es atrévete a pensar por ti mismo.
Una pregunta de eco para ustedes podría ser la siguiente. ¿Qué quiere decir Kant cuando decía atrévete a pensar por ti mismo? Por ejemplo, cuando tenía 18 años comencé a tener intuiciones ateas, a creer que Dios no existía, entonces leía Nietzsche, el anticristo. La pregunta que me haría Kant es, Eleazar, ¿tú estás pensando por ti mismo? No, a Nietzsche le costó muchas noches, muchos días ese libro, pero tú simplemente lo lees, memorizas sus argumentos y luego en una conversación das las ideas que son de Nietzsche. Tú no estás pensando por ti mismo. Lo mismo que si yo quiero criticar el sistema capitalista, me leo los tomos del Capital y luego critico al capitalismo. Pero esas ideas no son mías, son de Marx. Marx pensó por él mismo, Nietzsche pensó por él mismo. Pero lo que yo estoy haciendo al leerlos es no pensar por mí mismo. Y según Kant, la sociedad por todos lados nos dice que no pensemos. El cura te dice, no pienses, lee. El contador te dice, no pienses, pague. El policía te dice, no pienses, siga la norma. Pero yo, Kant, dice, en qué es la ilustración, te digo, atrévete a pensar por ti mismo. Porque, por ejemplo, ustedes no me llaman matemático si yo me memorizo cómo su profesor de geometría resuelve un problema. Ustedes me llaman matemático si yo aprendo los axiomas y los puedo aplicar y resolver un problema por mis propias cuentas. De esa misma manera, nadie me llama filósofo porque yo me he memorizado las ideas de Kant. Ustedes me llaman filósofo cuando yo he leído los libros de Kant y puedo solucionar problemas actuales. Eso es atrevernos a pensar por nosotros mismos. Por eso, jóvenes, no es para nada casualidad que Kant, que era catedrático de la universidad, comenzaba sus clases con la siguiente frase: no se aprende filosofía, se aprende a filosofar. Esa ha sido una pregunta de examen de admisión y fue una pregunta de eco además. ¿Qué quiere decir Kant cuando ostenta no se aprende filosofía, se aprende a filosofar? Que la filosofía no es memorizar lo que dicen otros filósofos, ¿no? No se aprende filosofía, se aprende a filosofar. Es esa actitud crítica, servirme de lo que han dicho ciertos filósofos para enfrentar problemas actuales. También se dice que la filosofía de Kant intenta resolver fundamentalmente 4 preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Las cuales se subsumen en la última: ¿qué es el hombre? Nosotros vamos a ver el día de hoy la respuesta a la primera pregunta: ¿qué puedo conocer? O sea, nos vamos a centrar en las ideas de la crítica a la razón pura. En la crítica a la razón pura podemos decir que están las bases de lo que se conoce como el criticismo. ¿Qué es el criticismo, profesor? Vamos a escribirlo en la pizarra. Es la síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Kant dice que el sujeto tiene 2 facultades: razón y experiencia, razón y sensibilidad. Mi experiencia o mi sensibilidad, jóvenes, es la capacidad de recibir los datos sensibles. Del objeto. O sea, en el gráfico, este objeto que está acá, esta manzanita, me envía intuiciones. Las intuiciones llegan a mi sensibilidad. O sea, esta manzanita me envía su color, forma, tamaño, textura. Eso llega a mi sensibilidad, pero sucede que llega de manera caótica, de modo tal que yo luego necesito una facultad que ordene todo ese material del conocimiento caótica. Y precisamente esa es la razón. Es la facultad de ordenar los datos de la experiencia. Y eso lo hago mediante categorías. Categorías.
A ver, profesor, no estoy entendiendo lo que usted está planteando con Kant. A ver, para Kant yo tengo dos facultades. Sensibilidad, la capacidad de recibir los datos sensibles de este lapicero, y entendimiento, la facultad de ordenar. Cuando miro este lapicero, dice Kant, me llegan las intuiciones de este lapicero a mi sensibilidad. Color, forma, tamaño, textura. Pero llegan de manera caótica, de modo tal que yo luego necesito mi entendimiento para que ordene esos datos caóticos. Y tengo la idea o fenómeno. ¿Cuál es, por ende, la gran lección que está dándonos Kant? Que para yo conocer este lapicero, no solamente necesito experiencia, como creían los empiristas. O sea, necesito experimentar este lapicero, sí, pero luego necesito ¿qué? Ordenar todo ese conocimiento, dice Kant. O sea, si tuviera solo experiencia y no razón, no podría obtener conocimiento. Y viceversa, si tuviera razón y no experiencia, tendría la facultad para ordenar este lapicero, pero no habría que ordenar, porque no hay el material del conocimiento. Por ende, la conclusión es que para conocer algo, yo necesito tanto de la razón como de la experiencia. Descartes y Locke tenían algo de verdad, solamente que juntarlos. Síntesis entre racionalismo y empirismo. El conocimiento necesita de razón y experiencia. En ese sentido, les pregunto, ¿para Kant podemos conocer a Dios? Si el conocimiento necesita experiencia. ¿Qué creen ustedes? Sí, no. La respuesta de Kant es no, porque no podemos experimentar a Dios y solo hay conocimiento de lo que experimentamos. Y acá, o en este punto, quiero remarcar muy bien una idea porque ha sido una pregunta de examen de admisión. ¿Por qué Kant llama a su libro Crítica de la Razón? La crítica a la razón es establecerle los límites a la razón. Y para Kant, los límites de la razón son o es la experiencia sensible. La razón, dice Kant, no puede ir más allá de la experiencia sensible. Por eso hay que hacer una nueva metafísica. La metafísica precisamente es que la razón divague, especule sin tener base empírica. Kant dice que no hay conocimiento ahí. Para que haya conocimiento necesitamos experiencia. Sin embargo, Kant también nos está hablando del giro copernicano. ¿Por qué? Porque Kant creía que el sujeto era el importante en el conocimiento, a diferencia del mundo anterior. Pero eso lo vamos a explicar mejor en el mundo antiguo, dice Kant, el sujeto cumplía un papel pasivo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El sujeto es pasivo. Reflejaba el objeto. Su alma debía ser como un espejo. Sin embargo, en el mundo moderno, el sujeto es activo, porque el sujeto construye el conocimiento. Pero, ¿qué quiere decir eso, profesor? O mejor dicho aún, ¿por qué se llama giro copernicano? Porque Copérnico se dio cuenta que si asumimos que la Tierra es el centro del universo, había muchos fenómenos que no se podía explicar. La Tierra giraba alrededor el Sol giraba alrededor de la Tierra, en Ptolomeo. Pero no se podían explicar muchos fenómenos. Lo que hizo Copérnico es cambiar y poner al Sol en el centro y la Tierra que gire a su alrededor. Y pudo explicar más fenómenos. En la gnoseología anterior estaba el objeto en el centro y los sujetos orbitaban a su alrededor. Pero no había muchas cosas que podíamos explicar. Kant hace ese giro y pone en el centro ¿a quién? Al sujeto, porque es el sujeto el que construye el conocimiento. Porque el sujeto, por ejemplo, le pone a este lapicero espacio y tiempo, que son condiciones a priori de la sensibilidad. Entonces, el sujeto construye el conocimiento. Pero hay otro punto también. Cuando yo estoy viendo este lapicero, para Kant, yo no estoy conociendo el lapicero, el noumeno, sino estoy conociendo mi percepción del lapicero, ¿no? El noumeno. Entonces eso también vamos a ponerlo en la pizarra. El fenómeno, jóvenes, es la apariencia de las cosas. La apariencia como aparecer, podríamos decir. Y el noumeno es la cosa en sí.
o la esencia de las cosas. Lo que dice Kant es que el fenómeno es cognoscible. O sea, yo conozco cómo es el lapicero para mí, pero lo que es en realidad el lapicero es incognoscible. De nuevo, es una suerte de crítica a la razón porque no podemos conocer de manera absoluta la realidad. Esto que está haciendo Kant, jóvenes, es una suerte de crítica a la razón también, porque lo que nos está diciendo es que yo no puedo conocer de manera absoluta la realidad, sino yo conozco cómo es la realidad para mí, ¿no? Cómo es este lapicero para mí, ¿no? Conozco el fenómeno, el aparecer, no la cosa en sí. Y la tercera idea fundamental de Kant, que ustedes deben saber, jóvenes, es la famosa distinción entre juicio analítico y juicio sintético. Vamos a explicar esto a raíz o a propósito de un ejemplo. A ver, tenemos el ejemplo, los triángulos tienen 3 lados. ¿Cuál es el sujeto? Triángulo. ¿Cuál es el predicado? 3 lados. Lo que dice Kant es que un juicio es analítico primero cuando el predicado está dentro del sujeto. El predicado 3 lados está dentro del sujeto triángulo, porque cuando uno va a un diccionario encuentra que la definición de triángulo es figura geométrica que tiene 3 lados. ¿Eso qué quiere decir? Que el predicado no dice nada nuevo. En ese sentido, no aumenta el conocimiento, dice Kant. Pero a pesar de que no aumenta el conocimiento, el juicio analítico es una verdad universal y necesaria. Y podríamos agregar que es a priori, porque yo no necesito de la experiencia. Analizando racionalmente este enunciado, yo sé que es verdadero, ¿no? Vamos a poner acá, es a priori. Ahora vamos a ver el juicio sintético. Los triángulos son de color celeste. Mi pregunta es, ¿el predicado celeste está dentro del sujeto triángulo? No, el predicado no está incluido en el sujeto. Y precisamente porque no esté incluido, dice algo nuevo del conocimiento, o sea, aumenta el conocimiento. Este sí. Este es como una redundancia, los triángulos tienen 3 lados, en cambio los triángulos son celestes, sí aumenta el conocimiento. Pero ¿cuál es el problema? Que es una verdad particular y contingente. O sea, no es necesario que todos los triángulos sean de color celeste. Es más, si yo les pregunto a ustedes, jóvenes, lo siguiente. En esta mano tengo un triángulo. ¿Es de color celeste o de color morado? Ustedes me dirían, a ver, profesor, para saber si eso es verdadero o falso, yo tendría que ver ese triángulo. Entonces eso es una verdad a priori o a posteriori. A posteriori, porque a posteriori es lo que sabemos que es verdad después de la experiencia. Si un enunciado o un juicio es a posteriori, es un juicio sintético. Pero yo si les digo, jóvenes, el triángulo que tengo en la mano tiene 3 lados, ¿ustedes necesitan verlo? No, con anterioridad a la experiencia saben que eso es verdadero. Entonces, ese es un juicio analítico. Sin embargo, Kant no se queda acá, porque lo que hace Kant es tomar lo mejor de cada juicio y crea el famoso juicio sintético a priori. Vamos a poner en este punto eso. Juicio sintético a priori. ¿Por qué les digo que toma lo mejor de cada uno? Porque toma del juicio analítico, que es una verdad universal y necesaria. ¿Pero qué toma del juicio sintético? Que aumenta el conocimiento. Porque si bien el juicio analítico es una verdad universal, no dice nada nuevo. El juicio sintético aumenta el conocimiento, aunque es una verdad contingente y particular. Entonces va a tomar lo mejor de cada juicio. Y el ejemplo que pone Kant en la crítica a la razón pura es el que ustedes tienen en su boletín. La recta
es la distancia más corta entre dos puntos. El predicado, la distancia más corta entre dos puntos, no está dentro del sujeto recta, pero a pesar de no estar dentro, o sea, de aumentar el conocimiento, es una verdad universal y necesaria. Y recuerden, además, jóvenes, que son estos últimos, los juicios sintéticos a priori, los que para Kant hacen posible la ciencia. Teniendo en cuenta todo este conocimiento, ahora sí podemos enfrentarnos a las preguntas que están en su boletín. Lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es resolver las preguntas que están en su boletín, pero quisiera empezar dándoles la clave de la lectura. La clave de la lectura complementaria es la alternativa A, o sea, el primer ítem es verdadero, el segundo verdadero, el tercero verdadero y el cuarto es falso. Muy bien, ahora sí podemos resolver las preguntas. ¿Qué nos dice y plantea la pregunta número 1? La filosofía es un saber histórico que se configura en 4 fases fundamentales: griega, medieval, moderna y contemporánea, cada una de las cuales nace de una experiencia básica que determina su horizonte cultural, pregunta, concepto y modo de explicación en el que se desarrolla. Esa experiencia, en el caso de la filosofía moderna, consiste en la crisis de un proyecto racional para la vida buena. Esto es contemporáneo en realidad, ¿no? Eso se discute en la filosofía contemporánea, ¿no? Entonces, no es la clave. El proceso de la búsqueda de una ontología materialista, eso es Marx, que también está en contemporánea. La búsqueda de un método como fundamento del saber exacto. En la filosofía moderna se quería sentar las bases al saber, y eso es además lo que emprendió Descartes, ¿no? Por ende, la clave es la alternativa C. Profesor, ¿por qué no es la de una desconfianza hacia el hombre porque no siempre es racional? Esa es Nietzsche, contemporánea también. Y la visión del hombre que se encuentra sometido a la naturaleza, eso también es Nietzsche y es contemporánea. Para José, defender como posible el acceso a un conocimiento absoluto de las cosas resulta completamente absurdo, pues las capacidades cognitivas del ser humano son bastante limitadas y restringidas. De modo tal, considera que debemos conformarnos únicamente con la certeza que nos proporcionan nuestras percepciones más intensas. Esto es clave. Conformarnos únicamente con la certeza que percepciones más intensas, o sea, impresiones. ¿Y quién hablaba de las impresiones y las distinguía de las ideas? David Hume. Entonces, el primero es Hume. Contrariamente, María plantea que una perspectiva como la de José es demasiado pesimista y radical, aunque ella no deja de aceptar que, efectivamente, un conocimiento absoluto de las cosas es imposible. O sea, lo que está diciendo María es que él es demasiado pesimista, aunque ella considera que un conocimiento de las cosas absolutos es imposible. O sea, conocemos el fenómeno, pero no el nómeno. Es Kant y por ende la alternativa correcta es la clave A. 3. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados con los planteamientos de la filosofía cartesiana. Representó una defensa de los fueros de la razón, o sea, de la razón como fuente o fundamento de la certeza. Muy bien, es racionalista, se basa en la razón, y creía que podíamos llegar a certezas, por supuesto, a conocimientos claros y distintos. Eso es verdadero. 2. ¿Consideró que las ideas adventicias y ficticias proporcionan un real conocimiento? No. Las que proporcionan un real conocimiento son las ideas innatas. Por eso esto es falso. 3. Defendió una demostración racional de la existencia de un ser supremo. Verdadero. ¿Cuál es ese argumento? Descartes replantea el famoso argumento ontológico. Cuando tú piensas en Dios, dice Descartes, piensas en un ser sumamente perfecto. Y si ese ser es sumamente perfecto, no le puede faltar nada. Y si no le puede faltar nada, ese ser debe necesariamente existir. O dicho de otro modo, que tenemos un ser que es perfecto. Y un ser imperfecto no puede crear la idea de un ser perfecto. De modo tal que si yo tengo la idea de un ser perfecto en mi mente, como idea innata, ese mismo Dios perfecto ha puesto en mi mente su idea. De modo tal que Dios
existe, dice Descartes. Entonces eso es verdadero. Falso. ¿Estableció la duda como eje de todos los momentos de la actividad filosófica? O sea, ¿siempre está dudando? No, porque la duda precisamente se llama metódica, porque es un método, un camino que llega a certezas. No vamos a dudar del pienso, luego existo. Así que así como está bosquejado, esto es falso. Por ende, la alternativa correcta es la clave B. Pregunta número 4. Las tesis de Locke sobre el conocimiento es que no hay ideas ni principios, recuerden, innatos. Cuestiona el innatismo de Descartes. No hay cosas innatas. Ningún intelecto humano es capaz de forjar o inventar ideas. ¿Por qué no puede inventar ideas? ¿Yo he inventado la idea de este lapicero? No, lo he visto y luego cuando vaya a mi casa en el bus voy a pensar en el lapicero que puse de ejemplo. Primero lo veo y luego lo recuerdo. No invento la idea. La idea se basa en la experiencia. Muy bien. Por lo tanto, la experiencia es el origen de las ideas y al mismo tiempo su límite. Por eso sabemos que la clave correcta es la C. ¿No? ¿Por qué no la A, profesor? Porque no habla de a priori, ¿no? La de eterno. Las otras son alternativas incorrectas. 5. Ninguna de estas dos facultades debe anteponerse a la otra. Sin sensibilidad, experiencia podríamos decir para hacerlo más legible, sin sensibilidad no se nos daría ningún objeto, o sea, no podría tener las características de el lapicero, color, forma, tamaño. Pero sin intelecto no podría pensarse ninguno, no podría ordenar. O sea, intelecto vamos a entenderlo como razón. Estas dos facultades no pueden intercambiar funciones. El intelecto no puede intuir nada y los sentimientos o sentidos no pueden pensar. El conocimiento solo puede surgir de la unión, o sea, para conocer necesito experiencia y razón. ¿A qué está haciendo referencia? ¿No? A la clave T. O sea, eso es el criticismo. Así no les hayan puesto Kant en la lectura, hayan borrado Kant, sabemos que es Kant porque es una tesis criticista. Pregunta número 6. Según Kant, solo o son una clase de juicios que se dan cuando el concepto que actúa como predicado no está contenido en el sujeto. El predicado añade al sujeto algo que no se puede establecer por mero análisis. ¿Cómo se llama ese juicio donde el predicado añade algo nuevo? Por ejemplo, el triángulo es celeste, sintético. Por ejemplo, en el enunciado todo cuerpo es pesado, el concepto de pesado no se obtiene por un mero análisis de concepto cuerpo, o sea, no es analítico. Por tanto, este tipo de juicios amplían el conocimiento, otra clave, amplían el conocimiento. Sin embargo, la ciencia no puede basarse en ellos, ya que ser obtenido después de experiencia no son universales ni necesarios. Por todos lados nos está diciendo que son los juicios sintéticos. ¿Cuál es la alternativa que define apropiadamente al noumeno kantiano? A. ¿Es la experiencia posible ordenada por el entendimiento? Eso es fenómeno. ¿No? Puede concebirse como la esencia de todas las cosas. Ese es el noumeno, jóvenes. ¿Por qué no la sé, profesor? ¿Supone todo aquello que se encuentra inmóvil e inmutable? Para nada. Esto es otro problema, ¿no? No tiene que ver con un problema de la filosofía moderna. Eso de si el movimiento existe o no existe es un problema Parménides Heráclito, no es un problema kantiano. ¿Es el ámbito de lo metafísico solo conocido por los sentidos? Es metafísico, pero se conoce por los sentidos la metafísica. Esto es contradictorio, ¿no? Si la metafísica es lo que va más allá de los sentidos, de lo físico, así que no puede ser. ¿Representa la realidad tal y como se nos muestra? Eso es fenómeno. La clave es la alternativa B. Pregunta 8. Para Hume, el hecho de que los científicos y las personas en general establezcan relaciones entre los fenómenos como si estos estuvieran conectados necesariamente, supone una pretensión. A ver, Hume que habla de la causalidad, eso es causalidad. Dice que está bien, que es justificado, que es injustificado, es válido, es correcto, ¿no? A ver, no son estas dos, puede ser injustificado o falso, a ver. Racionalista no. A ver, continuemos. Una pretensión, ya que aquello solo tiene un fundamento en las ideas simples o en la costumbre o en el hábito. Por eso la alternativa A es la clave de la pregunta número 8.
Muy bien, jóvenes, hemos hecho un recuento de las ideas fundamentales del racionalismo, Descartes, el empirismo, Locke y Hume, y la síntesis que hace de ambas posiciones Immanuel Kant. Les aconsejo que repasen muy bien este periodo porque es un periodo bastante importante de la filosofía que, como hemos visto en la clase, congrega muchas preguntas de exámenes de admisión. Nos vemos la siguiente semana con la filosofía del siglo XIX.